está aquí en la pantalla puesto, que dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dice, y él aprueba sus caminos. Amén. Ese versículo me vino a la mente ahora en esta mañana cuando estaba acá. Y es algo en lo que nosotros tenemos que creer y tenemos que confiar por fe. Amén. Que Dios ordena nuestros caminos, que Dios es el que ordena nuestros pasos. Amén. Y dice, y son aprobados por Dios. Los caminos del hombre son aprobados por Dios, cuando los caminos del hombre son los caminos de Dios. Amén. Porque el mensaje de hoy está bien directo, está profundo, está lindo a la misma vez, pero está fuerte. Amén. Porque la fe siempre lo que viene a hacer a nuestras vidas es confrontarnos. ¿Para qué? Para que conozcamos más a Dios. Amén. Eso es lo que hace. Y les hago una pregunta. ¿Será que cuando Jesucristo nuestro Señor vino a la tierra, Él vino con dos cosas? Él vino con la revelación del Padre, número 1, y con la verdad, número 2. Amén. Sin esas dos cosas, nosotros no podemos conocer a Dios. Amén. Entonces, vamos a Salmos 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Escucha, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Escuchen bien, los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Sigo con la misma pregunta. ¿Será que Jesucristo conocía al Padre cuando vino a la tierra? Porque Él vino con dos revelaciones muy importantes. Una, la del Padre. Y dos, la verdad. Él dijo, sin esta verdad, nadie va al cielo. Nadie va al Padre. Todos los que vayan a través de mí, al Padre van. Amén. Entonces vino con dos revelaciones. La revelación del Padre y la revelación de la verdad, que es Dios. Entonces, Juan, capítulo 17, versículo número 3. ¿Qué dice ese versículo número 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí hay dos palabras muy importantes que quiero que notemos, que son las que vamos a basarnos en el mensaje de hoy. Escuchen esto, porque esas dos palabras nos llevarán a una sola palabra: confianza en lo que hemos creído. Escuchen bien, dos palabras muy importantes. Número 1, conozcan. Dice, y esta es la vida eterna. Dice, eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién se estaba refiriendo? Al Padre. Entonces Jesucristo vino con una intención, que nosotros conociésemos a quién, al Padre, número 1. Y después vino con ¿qué? Con una revelación de una verdad. Dice, el único Dios verdadero. Amén. Dice, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Entonces, ¿será que Jesucristo cuando vino, Él vino con la verdad? Él vino conociendo al Padre. ¿Y qué nos enseñó a Él, a nosotros? A través del Evangelio. ¿Qué nos enseña a Él? ¿A qué? A conocer al Padre y a conocer una verdad. Amén. Y esto, ¿a qué nos lleva a nosotros? A confiar en quien hemos creído. Dice, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces hoy queremos hablar del conocimiento, escuchen esto, el conocimiento que tenemos del Padre a través de Jesucristo. Esto tiene que ver, escuchen esto, tiene que ver con carácter de Dios. Conocer, o sea, déjame ver si me centro un poquito más. O sea, conocer a Dios y conocer la verdad de Dios es conocer el carácter de Dios. A ver, les hago una pregunta. Si usted simplemente conoce a una persona de semanas, usted no se relaciona con esa persona. Usted no sabe cómo vive esa persona. ¿Usted cree que usted conoce a esa persona? No. Para usted conocer a una persona tiene que ¿qué? Que convivir con ella diaria. Tiene que hablar con ella diaria. No sé si están acá. ¿Amén? Entonces vamos a hablar de ese conocimiento que nos vino a traer de Jesucristo, del Padre, conforme a una verdad, para que nosotros verdaderamente podamos confiar en Dios, como hijos de Dios. Confiar en Jesucristo, porque fíjense que dice que la seguridad de nuestra vida eterna es conocer a Dios, escucha esto, y la verdad de Él conforme a Jesucristo, que lo envió Dios. ¿Amén? De eso se basa el mensaje de hoy. Escucha esto, yo pudiera decir algo, que Dios se ha revelado a mi vida, escucha esto, a mi vida conforme Él ha querido. ¿Pero por qué?
¿Qué leímos en Salmo 9:10? ¿A los que qué? A los que le buscaron, a Él se reveló Dios. Amén. Entonces, dos maneras en como las que Dios se revela en nuestras vidas y nos ayuda a confiar en Él. Número uno, con experiencias espirituales. Yo creo que aquí todos, y aún los que me ven por acá por el internet, todos de una manera u otra hemos tenido experiencias espirituales. ¿Las experiencias espirituales son buenas? Sí, son buenas las experiencias espirituales, pero llega un momento en nuestras vidas donde las experiencias espirituales pasan a un segundo plano y la palabra de Dios es la que empieza a pasar a un primer plano. Entonces hay dos maneras como Dios nos enseña y se revela en nuestras vidas después de haber tenido experiencias, y es a través de su palabra. Esas son las dos cosas muy importantes. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? Y aquí es donde vamos a empezar a predicar ya. ¿Qué significa conocer a Dios? Si yo te hago una pregunta, ¿qué significa conocer a Dios? Lo leímos en Juan. Estar seguro de que somos salvos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando nosotros conocemos a Dios, estamos seguros de nuestra eternidad con Él. De que no vamos a otro lugar donde vamos a perecer por siempre. Eso es número uno. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? Saber que somos salvos. Saber que hemos pasado de muerte a vida. Eso significa conocer a Dios. Y ahora después dice, al único Dios verdadero. Porque Dios tiene una verdad. Porque por ahí para allá, en la calle, me salió... Por ahí, escuchen esto, por ahí hay muchos que creen en Dios, pero no conocen a Dios. Entonces el propósito de creer en Dios es conocerle y conocer su verdad. Amén. La verdad de lo que Él es. Y conocer la verdad de lo que Él es conocer el carácter de Dios. ¿Cómo actuaría Dios? ¿Cómo actúa Dios? A ver, les hago una pregunta. ¿Cómo actúa Dios en frente a nuestros pecados? ¿Cómo actúa? Con misericordia. ¿Cómo actúa? Con amor. ¿Cómo actúa? Con reprensión. ¿Cómo actúa? Severamente. Eso es conocer a Dios. Amén. Cuando Dios está enojado, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando Dios está enojado, cuando está contento. ¿Ustedes creen que si ustedes tienen un papá, ustedes mismos no saben como hijo cuando su papá está enojado? ¿Cuándo está contento? No sé si están acá. Entonces, eso es conocer a Dios. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? Significa que lo podemos conocer a través de la fe. Con dos asuntos muy importantes, o dos cosas muy importantes que nos toca a nosotros. Escuchen esto. Número uno, no desmayando en nuestra fe con Él. Esa es la número uno. Número dos, cuando miramos alrededor y vemos su creación. Cómo confiamos y cómo creemos en Dios, o cómo conocemos a Dios. El libro de Romanos que dice que el ser humano no tiene excusa de sus pecados, porque Dios se ha revelado desde los cielos hasta la tierra, dejándose saber desde los cielos hasta la tierra, de tal forma que los hombres no tienen excusa delante de Dios. Amén. Entonces eso es una de las maneras como Dios se revela. Número uno, no desmayando, o cómo conocemos a Dios, no desmayando delante de Él, y cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la creación. Conocemos lo que las Escrituras nos enseñan y las aplicamos. Vamos a poner un ejemplo bien claro que todos lo hemos leído, porque no lo quiero leerlo porque no quiero extenderme, porque hay varios versículos que quiero leer. Voy a poner un ejemplo en la Biblia de 3 hombres, vamos a decir 4 hombres, porque Daniel también estuvo incluido en eso. Daniel fue tirado en un pozo con leones. ¿Ustedes creen que si Daniel no hubiese tenido o no hubiese conocido a ese Dios de la verdad, Daniel se hubiese mantenido en pie enfrente de una manada de leones en una cueva? No, ¿verdad? Pero porque Daniel conocía a Dios, porque había tenido experiencias con Dios, y porque conocía lo que la palabra dice, Daniel se mantuvo en pie enfrente de la cueva o dentro de la cueva, y los leones tuvieron que callar delante de él, porque dice el ángel de Jehová estaba con él allí. ¿Qué cosa es eso? Conocer a Dios y conocer su verdad. Amén. Número 2, los 3 amigos de Daniel. Si los 3 amigos de Daniel no conocieran al mismo Dios de Daniel, o no hubiesen conocido al mismo Dios de Daniel, no hubiesen conocido su verdad, porque su verdad decía que no adoraran imágenes. Y ellos dijeron, no nos vamos a inclinar ante eso. ¿Qué es eso? Conocer a Dios y su verdad. Entonces, ¿qué dijo el Nabucodonosor? Métalo entonces para allá, para el horno de fuego, y caliéntalo 4 veces más. Y ellos dijeron, mi Dios tiene el poder de librarme de tu mano y de tu horno.
¿Qué es eso? Conocimiento y verdad. Conocían al Dios de la verdad. Lo mismo que vino a enseñarnos Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros como cristianos muchas veces? Que somos tan débiles en la fe que no podemos poner nuestro carácter enfrente de esas situaciones. Y lo que hace es debilitarnos. Y lo que nos hace es hacernos inmaduros en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Todos hemos pasado por pruebas, todos hemos pasado por situaciones, pero Dios quiere que en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, usted se mantenga firme. Usted tiene a Nabucodonosor adelante, que te voy a tirar en el fuego de la candela. Ahí 4 veces te voy a quemar. Y Nabucodonosor, después de eso, tuvo que reconocer que no existía un Dios en la tierra que librara como Jehová de los ejércitos. Eso dijo Nabucodonosor con su boca. Amén. Y el libro de Proverbios dice: cuando los caminos del hombre son rectos ante Jehová, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Eso dice la Biblia. ¿Usted tiene fe en eso, pastor? Sí, completamente. No hay quien me mueva de esa roca. El único que me puede mover es Jehová, Dios. Yo te quito de aquí para que no creas más en eso. Yo creo que Él no va a hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es mi fe, esa es mi fortaleza. A ver, les voy a poner un ejemplo de otro hombre en la Biblia. Job. Job lo tuvo todo. Todo lo tuvo Job. Tuvo más que cualquier hombre en la tierra. Y de repente se vio sin nada. Y dijo a los tres de sus amigos dijo: el hombre vino desnudo a la tierra y se irá desnudo. ¿Qué significa eso? Que hasta él mismo quizás le pasó pensamientos de muerte, de que iba a morir, que no iba a pasar la prueba. Pero aún así se mantuvo íntegro delante de Dios y dijo: vine desnudo me iré. No me interesa. ¿Cuál era la intención de Job? Mantener sus caminos, sus pensamientos en él. ¿Qué es eso? Conocer al Dios de la verdad. Conocer al Dios de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es conocer el carácter de Dios. Amén. Cuando usted puede decir que usted conoce a Dios, es porque usted actúa así. Están acá. Amén. Actuar de otra manera es medio que conocer. Tienes una relación con una persona, pero no todos los días. O sea, usted no conoce profundamente a esa persona. ¿Y será que Dios quiere que nosotros lo conozcamos profundamente? Sí. Claro, su palabra. A través de la oración, a través de una búsqueda intensa con Dios, podemos tener la experiencia que nos marca en la vida y nos ayuda a entender la verdad de su palabra. Eso es conocer a Dios de la verdad. Eso es conocer a Dios del Evangelio. Eso es conocer a Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 5. Escúchenme bien. Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Hay una revelación muy importante del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y es que Pablo presenta 3 cosas. Y son: Pablo presenta a la persona misma de Jesucristo del capítulo 5 a mediados del capítulo 6. Presenta a Cristo. Usted léalo despacio y léalo con intenciones verdaderas, y usted se dará cuenta que Pablo comienza a presentarle a los judíos de Roma a Jesucristo. Después que termina de presentar a Jesucristo, presenta al hombre sin Cristo. El hombre que no tiene a Cristo. Él lo presenta. Y después que presenta al hombre que no tiene a Cristo, entonces presenta al hombre con Cristo. Significa que teológicamente ahí hay una diferencia en verdaderamente conocer un cristiano o no conocer un cristiano al que ha conocido al Dios de la verdad. Amén. Por eso fue que les dije, hay partes del mensaje que son duras y un poco profundas, pero son necesarias. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda a centrar nuestra fe en el Señor. Esos son los mensajes que más me gustan a mí. Qué lindo. ¿Cómo conocemos a Dios? En los versículos que podemos leer en Romanos 5, 6, 7 y 8. Usted léalo detenidamente, léalo con sinceridad en su corazón, y usted se dará cuenta que cuando usted lea, usted se va a ver reflejado en él, porque vas a ver como Pablo te presenta a Cristo, te presenta a tu persona y la mía sin Cristo, y después te presenta a un hombre redimido en Cristo. Vamos a Romanos 8, capítulo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice? ¿Que no hay qué? No hay ninguna. No dice que, dice ninguna. ¿A dónde nos lleva eso? Al versículo de Juan 17:3, que dijo: y esta es la vida eterna. O sea, firmeza, seguridad en la eternidad. Que te conozcan a ti y al único Dios verdadero a quien tú has enviado, y a Jesucristo. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No sé si entendieron eso. Entonces, en el capítulo 8 de Romanos, para seguirte en lo que estábamos ahorita, en el capítulo 8 de Romanos, Pablo comienza a presentar quién es el hombre redimido con Cristo. Anteriormente presenta a Cristo, el hombre sin Cristo y después el hombre con Cristo. ¿Por qué? El problema de los judíos en Roma era Cristo. ¿Quién es el único que nos ayuda a andar en el Espíritu? Cristo. Si no tenemos a Cristo, estamos fritos como un pollo. Amén. Entonces, esta es la verdad de conocer el Evangelio. Otra cosa que anoté acá y es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos conocer el carácter de Dios interpretando literatura? Hay cosas que son literales en la Biblia, muy literales. Hay otras cosas que son muy espirituales y hay otras cosas que son muy simbólicas. Cuando aprendemos a entender eso, entonces vamos a aprender a conocer a Dios de verdad. Vamos a aprender a andar correctamente como Cristo quiere que andemos correctamente. Vamos a poder experimentar y a practicar un evangelio de hace 2000 años atrás. Amén. Qué lindo. Vamos a Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo, Israel. Para un momento, dice, voy a hacer notorio. ¿Ustedes saben qué cosa es hacer notorio algo? Hacer oficial algo. Escucha esto, hacer oficial algo y hacer algo que se note. Vamos a ver la palabra, vamos a ver el origen de la palabra. El origen de la palabra viene de una palabra que es algo que se nota. Es algo que está visible, es algo que está probable. Amén. Voy a hacer notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. ¿Sí? Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Para un momentico, quiero que entiendas la idea de Dios. Escucha esto acá en el versículo. Él dijo que Él se iba a dejar saber y iba a hacer conocer su nombre. Él lo dijo, no solamente acá. Él lo dijo aún en el principio. Cuando nosotros leemos y entendemos la intención del Génesis, Él lo profetizó allá en el Génesis. Lo escribió allá en el Génesis, que este día llegaría. Escuchen bien, que este día llegaría. Pero fíjense algo muy interesante que hay acá, y es lo siguiente. Primero dice en medio de su pueblo Israel nada más. Y después dice aquí en todas las naciones. Que ahí estábamos incluidos nosotros también. Entonces nosotros, escuchen esto, como evangélicos, como cristianos, tenemos la necesidad de aprender a conocer al Dios de la verdad, amados míos. Escuchen bien, hay tantas predicaciones en el Facebook, en el YouTube, en diferentes videos, en diferentes medias, que no muestran, no han enseñado, no están enseñando la verdad de Dios ni la verdad de un evangelio. Lo que están es enseñando a los cristianos a vivir de puras emociones nada más. De puro sentimentalismo, de puro almatismo nada más. Pero no enseñan la verdad de Dios. No enseñan el carácter de Dios conforme a la fe que nos vino a mostrar Jesucristo. No nos muestran. Amén. Y nosotros, escuchen esto, como cristianos tenemos que aprender a confiar en Dios como confiaron los patriarcas, como confiaron los profetas, como confiaron los hijos de Dios en la antigüedad. Porque vamos a ver la bendición que trae confiar en alguien. Amén. No me permito, voy a ponerme como ejemplo, no me permito desconfiar de nadie. ¿Saben por qué? Porque la desconfianza no es amor. La desconfianza no trae carácter de Dios. La desconfianza no está en el carácter de Dios. ¿Ustedes creen que Dios confía en ti? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Amén. Juan capítulo 17 versículo 26. Él dijo en Ezequiel que Él iba a dejar saber y conocer su santo nombre. Entonces la pregunta es, cuando nosotros actuamos diferente, ¿qué estamos diciendo con nuestra actitud? Que no conocemos a Dios. ¿Lee? Y les he dado a conocer tu nombre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice que Jesús cuando vino a la tierra les dio a conocer a los discípulos el nombre de Dios. Conocer el nombre de Dios es conocer el carácter de Dios. Eso nos da confianza. Eso nos da certeza. Eso nos da seguridad en Dios. Dice, ¿le he dado a conocer tu nombre? Y lo daré a conocer aún. Espérate. Él le dio a conocer a los discípulos su nombre. Pero él dijo, y aún lo seguiré dejando conocer. ¿Sigue? Para que el amor con que me has amado. Porque lo que te dije ahorita, si desconfías o desconfías, no hay amor. Entonces no conoces a Dios. Dice
Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué es esto? Conocer a Dios, conocer su santo nombre. Cuando conocemos el nombre de Dios, conocemos su carácter. Cuando conocemos su carácter, sabemos cómo Dios actúa, sabemos lo que nos lo que nos pide. ¿Qué camino debemos coger? ¿Qué pensamiento debemos tener? ¿Qué pensamientos debemos dejar? ¿Qué pensamiento debemos recibir? Eso es conocer el carácter de Dios. Cuando actuamos de otra manera, estamos diciendo con nuestra actitud que no conocemos a Dios. Ustedes se imaginan el mismo ejemplo que le puse ahorita del ejemplo de Job, que Job le hubiese hecho caso a su mujer, que la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y Job le hubiese dicho, es verdad, mujer. Y hubiese hecho lo contrario. En ese momento Job hubiese dado, número uno, un mal testimonio de Dios. Y número dos, con su actitud hubiese dicho, yo no conozco a Dios. Y yo creo que es más que suficiente las veces que Dios se ha revelado en nuestras vidas. Aparte de haberte presentado la salvación un día de tu alma. Amén. No quisiera yo nunca que me pasara eso. De que con mi actitud renegara y decir, no conozco a Dios. Porque lo he conocido suficiente para siempre darle gloria, para siempre darle honra, para esperar siempre en Él, para ser paciente en Él. David dijo, pacientemente esperé en el Señor. Amén. Y no ha desmayado, dice, no ha desmayado mi alma. Salmo 9:10, ya lo leímos al principio, pero si quieres puedes ponerlo otra vez ahí. Quiero que entiendan algo de la palabra hebrea. Escuchen esto. En ti confiarán los que conocen, escuchen bien, en ti confiarán, término futuro, número uno, confiarán en los que conocen tu nombre. La palabra, escuchen esto, la palabra conocen, que aparece ahí para el hebreo, significa, escuchen esto, carácter y reputación. La palabra conocen en el hebreo lo que significa es carácter y reputación, significando de que si yo he confiado en Dios, yo conozco el carácter y la reputación que tiene Dios. Por eso fue que Job nunca dice pegó en contra de Dios, porque conocía ¿qué? La reputación de Dios. Sabía que quizás él era más poderoso para hacerle 2 veces más lo que le hizo después. Abraham. Dice que Abraham tuvo fe, sabiendo que quizás Dios tenía poder para resucitar así los muertos y darle vida a las cosas que estaban muertas. ¿Qué es eso? Conocer a Dios. Carácter y reputación de Dios. El enemigo, para ti, usted, yo y usted que está allá, lo único que siempre quiere es que usted manche el testimonio de Dios, el testimonio de Jesucristo en tu vida. ¿Para qué? Para así echar a perder la reputación. No tuya, de Dios. ¿A quién se quiere parecer Satanás? A Dios. Fe, conocer el carácter, conocer la reputación de Dios, es tener confianza completamente en el carácter de Dios y cómo Él obra. Existen 2 enemigos, escucha esto, que abaten y afligen tu fe y la mía. 2 enemigos malos. Escucha esto. Uno es la ignorancia y el otro es la incredulidad. Cuando Dios nos eligió para ser cristianos, no nos eligió para que fuésemos ignorantes. Tampoco nos eligió para que fuésemos incrédulos. Habiendo elegido a uno de sus discípulos, ese discípulo habiendo experimentado milagros de Jesucristo, habiendo experimentado que Jesús levantó la mano y se hizo bonanza, porque el barco estaba a punto de hundirse. Habiendo experimentado eso, habiéndole dado adoración en el barco, hubo uno de ellos que dijo, si no pongo la mano en su costado y veo sus manos, no voy a creer. Jesús se le apareció después, 20 días después se le apareció y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. No sé si están acá. ¿Amén? Entonces, ¿qué es confiar y creer en Dios? Conocer su carácter y reputación. Isaías capítulo 26, versículo 3. 2 enemigos muy malos que afligen nuestra fe y abaten nuestra fe en el Señor es la ignorancia y la incredulidad. Él ha venido a revelarse en nuestras vidas. Isaías 26, 3. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Para un momentico, ¿qué es esto? Conocer a Dios. Amados míos, si usted tiene fe suficiente en su corazón y suficiente humildad en su corazón para reconocer, dice que el Señor guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? Necesito despojarme de mis pensamientos y recibirlos del Señor y permanecer en Él, aun cuando el mundo me quiera mostrar lo contrario. Dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a la promesa que Dios le había hecho. No se debilitó en la fe, ni al considerar su cuerpo siendo ya viejo como casi de 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria ¿a quién? A Dios. ¿Qué es eso? Conocer el carácter de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Este es mi amigo. No sé si están acá. Y Abraham no tenía letra. Abraham tenía solamente voz. Tenía que había escuchado de sus parientes, que había escuchado quizás de Noé. Eso es otra historia, un día lo vamos a estudiar. Noé y Abraham vivieron juntos en la misma época. Daniel, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué dijo Daniel? Propuso en su corazón. Daniel hizo una propuesta en su corazón. Propuso en su corazón. Dispuso su corazón. ¿Qué dice? No contaminarse con la porción de la comida del rey. No contaminarse con la porción de la comida del rey, que era toda basada ¿en qué? En idolatrías, en sacrificio a los ídolos. Y Daniel dijo, no me voy a contaminar con eso. Propuso en su corazón. ¿Y Dios qué le hizo? Dios le dio favor y le dio gracia. Pero si Daniel no hubiese conocido a un Dios de la verdad, que decía que no podía comer comida contaminada con los ídolos, ¿ustedes creen que Dios lo hubiese ayudado? No lo hubiese ayudado. Pero Daniel conocía al Dios de la verdad. Daniel, enfrente de un edicto del rey que dijo que no se podía orar, se paró enfrente de la ventana, miró al cielo y dijo, yo voy a orar. Ahí fue donde lo metieron preso. Sigue leyendo. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia. Para un momentico. Y dice la Biblia que Daniel puso en gracia a Dios. ¿O qué dice? Que Dios puso en gracia a Daniel. ¿Pero qué determinó Daniel primero? Al Dios que él conocía. Determinó primero en su corazón no contaminarse. Porque la palabra decía una cosa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué nos está mostrando Daniel? Que él conocía el carácter y la reputación de Dios. Y él no quería echarla a perder. Otro joven en la Biblia, José, cuando se le presentó la mujer de Potifar, media desnuda, para que se acostara con él, dijo José, ¿qué daño le voy a hacer yo a Dios haciendo esta cosa? No, en ninguna manera, dijo José. Dice, jamás voy a pecar a Dios. Todo se me ha permitido menos tú. ¿Qué es eso? Conocer a un Dios de la verdad. Conocer el carácter, conocer la reputación de Dios. Amén. Sigue. Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dice que Dios puso en gracia y en buena voluntad. ¿Y qué dice la Biblia? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero amados míos, ninguno de nosotros, me incluyo en el paquete, ninguno, y usted que me ve por ahí, ninguno podemos experimentar de eso si nuestros pensamientos jamás se alinean en una totalidad con Dios. No en una porción, en totalidad a Dios. Como decía la canción que adoramos hoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada que darte, Señor, pero todo lo que tengo te lo doy. ¿Ustedes creen que todos estos hombres no pasaron por pruebas, no pasaron por dificultades, no pasaron por tentaciones? Le pongo un ejemplo. Hacía rato no me sucedía esto. Y Dios sabe que estoy diciendo verdad porque ustedes mismos me han escuchado. Alguien se atrevió a sobrepasarse conmigo. Y le dije, detente. Tengo una y no la engañaría jamás. Así mismo le dije. Y habían 2 o 3 personas enfrente. Dije, detente ahí. Le dije, nunca jamás engañaría a la que Dios me dio. Y las personas que estaban ahí dijeron, pocos hombres como él existen hoy en día. ¿Qué es eso? Escuchen esto, conocer a Dios de la verdad. No lo digo para mi gloria,
Lo digo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hubieron hombres en la Biblia que me muestran el camino de la verdad. José era una representación de Jesucristo. Abraham era una representación también del Padre. ¿Cuántos están acá? Isaac era una representación de Jesucristo. ¿Están acá? Y todos los profetas también nos enseñan algo igualito, algo similar. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Daniel 10, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Para un momentico. Porque quiero que ahora, porque leímos ahorita en el capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 8 y 9. Y ahora estamos leyendo aquí en el capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste. ¿Cuándo fue eso? Escuchen esto, ¿cuándo fue eso? Desde el primer día que Daniel se dispuso en su corazón no contaminarse, al día que llegaron a Babilonia. El día que se establecieron en Babilonia, que el rey Nabucodonosor empezó a querer tener por siervo todos los hijos de Dios. Desde ese primer día que entraron en la tribulación, que entraron en los casi 70 años que tuvieron de esclavitud allá en Babilonia, dice, desde ese día Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con ellos. Podemos estar en el problema, podemos estar en medio de la tentación, podemos estar pasando lo que estemos pasando. La pregunta es, ¿cuál es la disposición del corazón? ¿Cuál es la disposición que hay en tu corazón a mostrar la verdad de Dios? A mostrar el carácter y la reputación de Dios. Yo no sé, pero este es el mensaje que Dios me ha dado para hoy. Para usted, para mí, para usted que está allí sentado atrás. ¿Sí? Y a humillarte en la presencia de tu Dios. Y a humillarte en la presencia de tu Dios. Escuchen esto. Cuando tú lees esto, ¿qué te viene a la mente? La presencia de tu Dios. ¿Qué te viene a la mente? Es que tú lo conoces. Dice, tu Dios. Cuando tú dices mi Dios, es que tú lo conoces. Cuando tú dices tu Dios, es que tú conoces el Dios de esa persona. ¿Sí? Fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, usted puede estar seguro que Dios nos va a escuchar. Y el cielo se mueve a favor de nosotros. Pero tiene que haber una disposición. Tiene que haber una totalidad para con Dios. En Dios no se puede hacer más. El domingo pasado prediqué eso, ¿verdad? No se puede ser más o menos. En Dios hay que ser firme. En Dios hay que ser completo. En Dios hay que ser caliente. La semana pasada dije que Dios prefiere a uno que sea frío a uno que sea tibio. El frío, todavía hay chance para Dios. Todavía, de Dios para él todavía hay chance. Pero el tibio, dice, si eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Amén. ¿Qué es esto? Confiar en Dios, amados míos. Conocer el carácter de Dios, conocer la reputación de Dios, conocer al Dios de la verdad, es confiar totalmente en Dios. Confiar en su voluntad, confiar en su tiempo, confiar en que en Él todas las cosas son perfectas. Satanás quiere que nosotros siempre vengamos a desesperarnos. Satanás quiere que nosotros vengamos a violentar la voluntad y el tiempo de Dios en nuestras vidas. Porque Él sabe que aquí hay una batalla diaria. Amén. Y el mensaje de hoy es que si usted ha conocido al Dios de la verdad, al carácter de Dios y su reputación, usted se mantenga firme en eso. Eso va a traer paz a tu vida. Dice Isaías, ¿qué dijo Isaías? Tú guardarás en completa paz aquellos cuales pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Amén. La confianza nunca duda, amados míos. Nunca duda de Dios, nunca duda del propósito de Dios. Jamás. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Para un momentico, porque ahí hay dos cosas que siempre se las he enseñado, pero es digno de recordarla hoy. Bendito el varón que confía en Jehová y su confianza, escuchen esto, y su confianza es Jehová. Escuchen eso. Sigue leyendo. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Para un momentico. Dice que nuestra confianza, cuando nosotros confiamos en el Dios que hemos confiado, cuando confiamos
en el Dios que hemos creído o en que hemos confiado, eso es conocerlo. Dice, mira lo que dice, serás como una planta, como un árbol. Nuestras vidas humanamente en el Señor son representados como árboles. Dice que son plantados en la orilla de un río que fluye con agua siempre. Dice, y no verá. Unas traducciones dicen, nunca, escúcheme, dice, nunca verá cuando viene el calor. ¿Sí? Sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Su hoja siempre estará verde. Ustedes saben qué término simbólico representa eso. Su esperanza siempre estará verde. Dice, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de sequía nunca dejará, ni se fatigará, ni dejará de, ¿qué dice? De dar fruto. Sigue leyendo el próximo versículo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Sigue leyendo. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Para un momentico. Dice, yo soy Jehová, que escudriño la mente. Número 1, la mente. Número 2, que pruebo, ¿qué dice? El corazón. Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí, para explicártelo ya teológicamente y cerrarte con el tema de la confianza, creer en Dios y en el carácter de Él, que fue lo que nos vino a enseñar Jesucristo, a conocer a ese Dios. Escuchen bien, ¿saben por qué Israel siempre se descarriaba de los caminos del Señor? Porque prefería sus caminos. Por eso es que en el versículo 9 le dice Dios, engañoso es tu corazón. ¿Cuál es el corazón engañoso? Escuchen bien, ¿cuál es el corazón engañoso? El que ya se ha apartado de Dios. El corazón que permanece en Dios no es engañoso. Porque el corazón que permanece en Dios dice que Él prueba la mente y el corazón según su camino. Si nuestro camino permanece en Dios, no es engañoso. Porque Israel siempre quería buscar su camino. ¿Saben por qué Israel quería buscar siempre su camino? Porque era más tirado a las cosas que veía que a las que no veía. Y a veces nos pasa así. A veces pasa que pasa un tiempo, no vemos cosas en el Señor y nos debilitamos, nos descarriamos, empezamos a pensar en otras cosas, empezamos a darle lugar a otras, en nuestra mente, en nuestro corazón, a otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos llevará a eso? A deshonrar a Dios, cogiendo otro camino. Yo quiero ser como los hombres de Dios de la antigüedad. Quiero ser como Pablo, quiero ser como Pedro, quiero ser como Juan, quiero ser como los discípulos, quiero ser como Esteban, quiero ser como los profetas, quiero ser como José, quiero ser como Daniel, quiero ser como los 3 amigos de Daniel. Yo quiero ser como ellos. No es que lo digamos de la boca para afuera, no, yo deseo ser como ellos. ¿Saben por qué? Porque he conocido a Dios. Se ha revelado a mi vida en la medida que Él ha querido, más que suficiente para yo decir un día, no, elijo este camino. En vez de ti, te elijo este camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aprendamos a confiar y a creer en Dios. El corazón engañoso es el que ya se ha apartado de Dios. Amén. En el contexto que está sucediendo esto acá, Israel se había apartado de Dios por promesas falsas de un rey que le prometió protección, le prometió seguridad, le prometió prosperidad. Y Israel se apartó de los caminos del Señor. Y entonces él dijo, bendito el varón que confía en Jehová. Si lees anteriormente, dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Porque Israel había confiado en la promesa de un rey. Amén. Aprendamos a confiar en la promesa de este rey. Amén.